¿Alguna vez escupiste después de cepillarte y viste la espuma rosada? Ese poquito de sangre que tu mente intenta justificar en un segundo. Me cepillé fuerte. Pero aquí va la verdad incómoda. La encía no debería sangrar. Y a veces ese detalle es la primera señal de un problema que avanza en silencio, incluso antes de doler. En este video vas a descubrir qué significa ese sangrado, cómo saber si es solo irritación o si ya hay inflamación real, y cuál es el error que la mayoría comete que lo empeora. Lo que está sucediendo. Cuando la encía sangra, tu boca te está diciendo una sola cosa. Algo está irritando ese tejido y tu cuerpo está reaccionando. A veces es un trauma simple, como cepillar demasiado fuerte, pero muchas veces es inflamación real, silenciosa, que empieza justo donde casi nadie mira con calma, en el borde entre el diente y la encía. Y aquí está lo peligroso. Al inicio casi nunca duele, por eso tanta gente lo normaliza y sigue igual durante meses. Pero el sangrado no es un detalle estético, es una señal de que algo no está limpio o no está sano en esa zona. Ahora, antes de entrar en causas y soluciones, quiero que hagas una cosa conmigo. En menos de un minuto vas a identificar en qué categoría cae tu sangrado, porque no todos significan lo mismo, y hay un patrón específico que separa irritación de inflamación que ya está avanzando. La prueba mental de 3 preguntas. Primera pregunta, ¿cuándo aparece la sangre? Si solo la ves cuando pasas el hilo dental o justo al cepillarte, muchas veces estás viendo el primer aviso de inflamación localizada, justo donde se acumula lo que la escoba no alcanza. Pero si la sangre aparece sin tocar, de repente o con un estímulo mínimo, ya cambia de categoría y merece más atención. Segunda pregunta, ¿cómo se ve tu encía en el espejo? ¿Con luz? Si está más roja de lo normal, más hinchada, más sensible o te molesta al tocarla, eso no es normalidad, es tejido irritado. El problema es que la mayoría mira rápido, 2 segundos, y el cerebro completa el resto como si nada. Tercera pregunta, ¿hay señales que vienen pegadas a ese sangrado? Mal aliento que no se va aunque te cepilles, ese sabor metálico como a sangre, sensación de encía caliente, dolor al morder en esa zona o incluso la impresión de que el diente se ve más largo porque la encía se está retirando un poco. Y si además sientes que un diente ya no está tan firme como antes, ahí ya no estamos hablando de un detalle menor. Quédate con esto. Si respondiste sí a 2 de estas preguntas, lo más importante no es asustarte, es evitar la reacción equivocada que casi todo el mundo hace en este punto, porque esa reacción, aunque parezca lógica, puede mantener el problema exactamente donde está. El error que todo lo empeora. Y aquí viene el error más común, ver sangre y pensar, entonces tengo que cepillar más fuerte. O al revés, pasar el hilo dental y decir, si sangra, mejor lo dejo, me está haciendo daño. Las 2 reacciones parecen sensatas en la cabeza de cualquiera, pero las 2 pueden jugar en contra. Cepillar con fuerza puede lastimar el borde de la encía y con el tiempo empujarla hacia atrás. Y abandonar el hilo dental porque sangra puede dejar exactamente en el mismo sitio la causa que estaba irritando esa zona. Por eso mucha gente entra en un ciclo silencioso. Sangra, se asusta, cambia algo mal, el sangrado vuelve y lo empieza a normalizar. Antes de decirte qué hacer hoy, necesito mostrarte qué está detrás del sangrado más frecuente, porque en cuanto lo entiendes, la urgencia deja de ser limpiar más y pasa a ser limpiar mejor, sin agredir y saber cuándo ya no es suficiente con la escoba. La causa más común. En la mayoría de los casos, el origen es más simple de lo que parece. Todos los días se forma una película pegajosa sobre los dientes, especialmente cerca del borde de la encía, y ahí se acumulan bacterias. Si esa zona no se limpia con técnica, no con fuerza, el tejido se inflama, se hincha, se vuelve más frágil y por eso sangra con facilidad. Lo delicado es que esto puede empezar rápido, en pocos días de higiene deficiente o incompleta, y como no duele, se instala.
Y si esa película permanece, con el tiempo se endurece y se convierte en una costra rígida que ya no sale con un cepillado normal, el sarro. Y cuando aparece sarro, cambia la regla del juego, porque no es solo mejoro hoy y listo. Muchas veces necesitas limpieza profesional para romper ese anclaje. Aquí es donde mucha gente cree que está caprichando, cepilla más, frota más, y aún así el sangrado sigue, porque el problema no es cantidad de cepillado, es dónde y cómo estás limpiando. Y ahora viene la parte crítica. No todo sangrado se queda en la superficie, y hay señales que indican que ya no es solo encía irritada. Pero antes de entrar en esa línea roja, hay otras causas que pueden estar amplificando o cambiando el cuadro. Otras causas. ¿Qué es común versus qué es una señal de advertencia? Ahora, para no caer en un catálogo infinito, piensa en capas. Primera capa, la más común. Técnica incompleta, hilo dental mal hecho o abandonado, y un cepillado que limpia los dientes, pero no el borde donde empieza el problema. Aquí suele estar la raíz del sangrado diario. Segunda capa, factores que empeoran o engañan el cuadro. El tabaco, por ejemplo, puede alterar cómo se ve la inflamación y cómo cicatriza la encía, y aún así el daño puede estar avanzando. La diabetes o el azúcar mal controlado hacen que la respuesta del tejido sea diferente y que la inflamación sea más persistente. Y los cambios hormonales, como en el embarazo, pueden volver la encía más sensible y reactiva. Tercera capa. Alertas menos comunes pero importantes. Cuando el sangrado viene acompañado de señales generales del cuerpo o cuando estás tomando ciertos medicamentos como anticoagulantes que facilitan sangrar más. Aquí lo clave no es asustarte, es entender que si la boca sangra y además tú notas sangrados fáciles en otras zonas, moretones con facilidad o síntomas extraños, ya no es un tema para esperar a ver si se pasa. Y con todo esto, llegamos a lo que te prometí desde el inicio. El punto que separa, ¿puedo corregir esto con hábitos?, de necesito actuar rápido. Pero antes, déjame darte un paso seguro para hoy, sin matar todavía esa respuesta. ¿Qué hacer hoy? Si hoy mismo quieres empezar a cortar el problema sin hacerte daño, quédate con 3 acciones simples. Primero, cambia la fuerza por técnica y si estás usando un cepillo duro, pásate a cerdas suaves, porque la encía no necesita castigo para limpiarse. Segundo, vuelve al hilo dental, pero con calma, sin cerrar la encía, solo abrazando el diente y limpiando el borde donde se acumula lo que la escoba no alcanza. Y tercero, si el sangrado es frecuente o ya ves sarro cerca de la encía, no lo conviertas en una guerra en casa. Una limpieza profesional y una revisión te ahorran meses de ensayo y error. La buena noticia es que cuando esto es inflamación inicial, suele mejorar con hábitos bien hechos. Lo que no conviene es normalizarlo y seguir igual esperando que el cuerpo se acostumbre. Pero atención, porque aquí viene la parte que cambia todo. Hay un conjunto de señales específicas que, si están presentes, no es para intentar una semana y ver, es para actuar con urgencia. Y esa es la línea roja que te voy a mostrar ahora. La respuesta. Ahora sí, la respuesta que estabas esperando desde el inicio. La encía sangra por una razón central. Está inflamada o lesionada. Y en la mayoría de los casos, esa inflamación nace justo donde casi nadie limpia bien, en el borde entre el diente y la encía. Pero lo que cambia todo no es solo por qué sangra, sino qué te está avisando ese sangrado. Porque hay un sangrado que funciona como alarma temprana y hay otro que ya es una alarma tardía. El temprano suele aparecer cuando tocas la zona, al hilo, al cepillo, y viene con encía roja o sensible. Ahí todavía estás a tiempo de cortar el proceso antes de que deje huella. El tardío es el que la gente intenta justificar. Sangra con facilidad, vuelve una y otra vez, a veces con estímulos mínimos, y empieza a traer señales que no deberían existir en una boca sana. Mal olor que no se va, retracción que alarga el diente, dolor en un punto,
o esa sensación inquietante de que algo ya no está tan firme como antes. Y aquí está lo emocional. Tu cuerpo no está exagerando. Está pidiendo que lo escuches antes de que se vuelva irreversible, porque cuando la inflamación deja de ser solo superficial, ya no se trata de encía sensible, se trata de soporte, y con el tiempo el diente puede perder estabilidad, y eso no se resuelve con fuerza de voluntad ni con cepillado agresivo. Entonces, si querías una respuesta clara, sangrar no es normal, aunque sea poco. Significa inflamación o agresión, y tu siguiente paso depende del patrón. Si es ocasional y aparece solo al limpiar, estás en la fase donde corregir técnica y constancia puede revertirlo. Si es frecuente, aparece con estímulos mínimos o viene con retracción, mal olor persistente o molestias nuevas, ahí la respuesta es otra. No es esperar a ver, es actuar con criterio y frenar la progresión. Y ese era el loop principal, no solo por qué sangra tu encía, sino qué está intentando advertirte. Y ahora quédate con esto, la encía no sangra porque sí. Si sangra, te está dando información y cuanto antes la leas, más simple suele ser resolverlo. Lo inteligente no es entrar en pánico y tampoco es normalizarlo, es mirar el patrón, corregir técnica y actuar a tiempo. Pero aquí viene una reflexión que vale oro. Hay personas que hacen todo bien, se cepillan, usan hilo y aún así siguen sangrando. Y muchas veces no es falta de esfuerzo, es que están limpiando de una forma que irrita la encía o están dejando justo el borde sin tocarlo de verdad. Entonces la pregunta no es solo ¿por qué sangra?, sino ¿qué estoy haciendo sin darme cuenta que lo mantiene vivo? La próxima vez que veas esa espuma rosada, no lo ignores y no te castigues. Míralo como una señal para ajustar con precisión, porque en salud bucal lo pequeño casi siempre avisa antes de volverse grande. Si hoy te llevas claridad, no lo dejes aquí. Dale like, suscríbete y activa la campana. Cada semana, señales reales, decisiones seguras, de la señal a la solución.